Bienvenidos a los podcasts ASE Pharma. Según un estudio publicado en 2020, más de 67.000 personas en España son trasplantados de riñón o están en tratamiento de diálisis. Aproximadamente el 15% de la población española sufre enfermedad renal crónica, y es que los riñones son los grandes desconocidos y a los que prácticamente menos atención prestamos cuando hablamos de cuidado de nuestros órganos internos. Para hablar de riñones, hoy tenemos a Daniel Gallego Zurro, que es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón, ALFER. Bienvenido, Daniel. Gracias, un placer. Con él vamos a hablar de cuidado del riñón, de enfermedades renales, de estos pacientes que en ocasiones pues no saben que padecen de riñón o saben que tienen algún problema en los riñones, y en lugar de acudir al especialista, pues acuden al farmacéutico, que es el profesional sanitario a quien tienen más cerca. Daniel es, como decíamos, diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Valencia, representa a ALFER, pero también es la persona que representa varias organizaciones nacionales, internacionales, en torno a la lucha contra las enfermedades de riñón. Daniel, decíamos que más o menos unos 7 millones de personas, o incluso más, son muchas personas las que padecen alguna enfermedad del riñón. Y es que las enfermedades de riñón van mucho más allá de decir tengo piedras en el riñón, tengo cálculos o me duelen los riñones, voy a beber un poquito de agua a ver si se me pasa el dolor. ¿Cómo de conocidas son a día de hoy las enfermedades renales? Y sobre todo, ¿crees que cuidamos por lo general nuestros riñones o, como decíamos en la introducción, son los grandes desconocidos? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que los riñones son un gran desconocido y no los cuidamos para nada, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que es el colesterol hoy en día o el azúcar en sangre, pero no sabe nada ni de filtrado glomerular ni de creatinina, y creo que es un cambio cultural que tenemos que hacer para realmente poder prevenir y detectar precozmente. La enfermedad renal crónica se define como que en 3 meses pues ya tienes menos filtrado glomerular, ¿no? Y hay unos estadios, pero normalmente se va perdiendo función renal con la edad, pero luego hay algunos antecedentes o algunos grupos de riesgo que sí que deberían chequear la función renal, y no lo hacemos porque hasta ahora pues no se había enfocado nunca hacia prevención y detección precoz. Somos un país fantástico para tratar la enfermedad aguda, ¿no? Y nos habíamos centrado en salvar la vida a los que llegaban a enfermedad renal crónica terminal, que es el estadio 5, que son los de diálisis y trasplante, y por eso en España somos los primeros, siempre el número 1 en trasplantes, ¿no? Y en diálisis la verdad que se ha hecho las cosas bastante bien, porque la gente cada vez vive más y mejor, ¿no? Con mejor calidad de vida. Pero lo que tenemos que hacer es evitar que la gente tenga que necesitar diálisis o trasplante, y de verdad que pues bueno, tenemos mucho por hacer, sobre todo en prevención y detección precoz, en atención primaria y en puntos clave que creo que son las farmacias, porque hay gente que nunca va al médico, pero seguramente a la farmacia sí va a ir a por antiinflamatorios, a por cremas o a por alguna medicación. La prevención es vital porque, como decías, la enfermedad renal crónica lo que genera es un deterioro progresivo, es un deterioro lento incluso en muchas ocasiones, y cuando ya llegas al último estadio ya no hay nada que hacer. Claro, eres un enfermo terminal. ¿Cómo podríamos hacer esa prevención o qué propones tú como presidente de ALFER para que ese cuidado sea previo o por lo menos haya algo más de prevención? Estamos trabajando en un plan de salud renal con el Ministerio de Sanidad, que luego llegará a las comunidades autónomas y las estrategias de enfermedad renal, que realmente los grupos de riesgo, o sea, tanto edad, que ya es un riesgo, ¿no? La edad es un riesgo que tenemos todos, que se va perdiendo. Y que es irremediable. Es irremediable, ¿no? Pero de eso no nos vamos a quejar, porque al final vivimos más años, y bueno, eso está muy bien, pero al vivir más años pues hay más riesgo de tener enfermedad renal. A partir de los 60 años todo el mundo debería hacerse un chequeo anual de función renal. Esa es la primera clave, ¿no? Luego hay grupos de riesgo que son clarísimos, que son la diabetes. Te iba a preguntar, ¿quiénes serán los grupos? La diabetes es la primera causa de enfermedad renal en el mundo, o sea, no es en España, en Europa, no, es que en el mundo la primera causa de enfermedad renal es la diabetes, y nosotros hemos hecho un acuerdo de entendimiento hace poco con la Federación Internacional de Diabetes en Europa, con los pacientes, para que realmente en la conversación de los diabéticos esté ya lo de la función renal, porque ellos tienen muy claro lo de la vista, los ojos, ¿no? que los vasos sanguíneos se deterioran, pero muchos no saben
que de hecho en diálisis 1 de cada 3, incluso a veces 1 de cada 2 pacientes renales son diabéticos. O sea que imaginaros lo grave que es, ¿no? Y además es que si se alerta de que hay riesgo de prediabetes, claro, la nutrición tiene que mejorar porque claro, hay riesgo de diabetes, pues está todo relacionado. Otro grupo de riesgo son los hipertensos. Si tienes la tensión alta, claro, pues va golpeando esto el riñón cada vez y al final puede, por ejemplo, para ponerte un ejemplo práctico, Tina Turner, la cantante, ¿no? Acabó en diálisis por tener hipertensión y no hacerle caso, ¿no? A la hipertensión. Creía, bueno, pues tengo hipertensión, pero no pasa nada. Me trato pues, la tensión y se claro, acabó. pero es que no se la trataba encima. Entonces acabó en diálisis y ella, al final, antes de morir, unos años antes, dijo, si hubiera sabido que manejando la hipertensión hubiera evitado la diálisis, pues lo hubiera hecho, ¿no? Así que otro grupo son, o sea, ya tenemos diabéticos, hipertensos, luego también hay otro grupo que son los obesidad, ¿no? La obesidad es una pandemia hoy en día, ya sabes, por la nutrición, la mala nutrición y hemos abandonado la dieta mediterránea y entonces la obesidad también hace que el riñón funcione peor y pierdas función renal. Y luego si tienes antecedentes familiares o genéticos, alguien en la familia que haya estado en diálisis o que tenga trasplante o que tenga problemas de enfermedad renal, ¿no? Esos grupos de riesgo tendría que haber una obligada recomendación de hacerse función renal. Entonces eso se lo hemos dicho a la ministra de Sanidad. Ya sabemos que en sanidad no hay nada obligatorio, ¿no? Las vacunas son voluntarias, los cribados son voluntarios, pero sí que tendríamos que hacer una obligada recomendación en cada una de las estrategias de diabetes, de hipertensos, de obesos y de antecedentes familiares, decir, bueno, y edad, decir, oye, de alertar al menos, ¿no? Claro, de que una de las consecuencias chequéate la también... función renal porque eres un grupo de riesgo y pues, probablemente vas a tener algún problema en el futuro, ¿no? Entonces eso ya cambiaría el enfoque tanto de prevención como de detección precoz, porque es que siempre llegamos tarde normalmente la enfermedad renal crónica es asintomática, o sea, no duele nada, no notas nada y cuando notas algo es ya o retención de líquidos o fatiga o anemia y demás, porque el riñón hace también un trabajo endocrino metabólico, no solo es eliminar líquidos y eliminar toxinas. Al final, pues ese recorrido de decir, oye, que el riñón no da síntomas y cuando lo da muy tarde, pues tenemos que llegar antes. Está claro que llegamos tarde. ¿Por qué crees que los riñones son los grandes desconocidos o los menos atendidos de los órganos o los filtros que tenemos dentro del cuerpo? Pues yo creo que es porque como están trabajando 24/7 y como nadie le da ninguna importancia porque creen que van a funcionar igual, bebas o comas lo que siempre lo van a limpiar y es verdad que son muy eficientes y están ahí toda la vida, pues han sido un gran desconocido. También tampoco teníamos terapias, o sea, herramientas terapéuticas para frenar la progresión de la enfermedad renal o revertirla, o sea, incluso restaurar la función renal. Hasta ahora solo se trataba con la IECAS, con antihipertensivos y no había, pero ahora han salido nuevas herramientas terapéuticas que se llaman SGLT2, que son para diabéticos y no diabéticos, el famoso Ozempic, que hace perder peso y que también ha hecho que los diabéticos y los no diabéticos pues puedan mejorar la función renal perdiendo peso. Entonces, con estas nuevas herramientas, yo creo, o nuestro sueño, es que en la segunda mitad del siglo XXI nadie llegue a necesitar diálisis o trasplante. Nos quedan 25 años. Que ¿no? se va a abrir un poco la ventana, ¿no? Sí. Para que Claro, porque para que se pueda frenar tanto la progresión de la enfermedad renal o incluso se pueda restaurar la función renal, que ojalá nadie llegue a necesitar diálisis o ¿Es trasplante. posible la restauración de la función renal? Hoy en día, con estas nuevas herramientas, hemos visto mejora de la función renal en algunos pacientes con estas nuevas herramientas terapéuticas, sí. Pero no mucho, pero sí que se puede restaurar algo, sí. Daniel, has sido recientemente reelegido presidente de la Federación Nacional. Sí. ¿Cómo llegaste a ser la cabeza visible de una entidad que representa a nivel nacional, incluso, bueno, estamos viendo que con acuerdos internacionales, asociaciones para la lucha contra las enfermedades del riñón? Pues yo, con 20 años me detectaron enfermedad renal, claro, yo era un adolescente y la verdad que me partió la vida en dos. Y que nada, con 22 ya empecé diálisis, entonces tengo ahora 52, llevo 30 años en diálisis, me trasplanté una vez pero me fue muy mal, pero vamos, cuando yo empecé diálisis con 22 me dijeron, mira, no vas a poder comer, no vas a poder beber, porque es verdad que en diálisis todo lo que comes y bebes se te queda en el cuerpo al no orinar. Y tienes que hacer unas restricciones y en una sociedad que muy grande, ¿no? Las restricciones son brutales. No puedes comer sal, no puedes comer potasio, no puedes comer fósforo, todo eso se te queda en la sangre, ¿no? Entonces, claro, me dieron un mensaje de no vas a poder comer, no vas a poder viajar porque vives dependiendo de una máquina para vivir. Con 20 años, claro. Todo ese mensaje
yo dije, ostras, yo tengo que cambiar este mensaje de alguna manera, porque bueno, es verdad que al principio me costó mucho, porque es un cambio muy grande, y en una sociedad que celebra todo comiendo y bebiendo, pues es muy duro, pero a los pocos años me empecé a viajar, empecé a trabajar, fui director de recursos humanos, una transitaria marítima, y dije, bueno, yo tengo que cambiar este mensaje. Entonces conocí al CER en una actividad que hacen ellos de encuentros de jóvenes y de campamentos y demás para niños y niñas trasplantados, y dije, wow, esto es maravilloso, pues, y nada, ahí empecé de vocal en la junta directiva, y poco a poco, pues ya en 2018 ya me presenté para la presidencia, y dije, voy a cambiar un poco el mensaje de que en diálisis es duro, es difícil, pero se puede tener una vida plena y se puede ser feliz y se puede hacer todo lo que quieras, incluso estando en diálisis. ¿Qué te ha aportado ser presidente de Alcer, haber sido reelegido de una federación tan importante? Bueno, me ha aportado sobre todo, yo aprendo todos los días hablando con los pacientes de cómo manejan la enfermedad, de cómo intentan adherirse al tratamiento, ¿no?, que farmacológico, que ya sabéis que son pacientes complejos, con polimedicados, en fin, la edad media son 67 años, es verdad que afortunadamente no tenemos muchos niños y niñas, porque esto suele ocurrir más en la edad media, adulta o en la tercera edad, pero sí que me ha aportado pues aprender más de la enfermedad, aprender más de las personas y de cómo podemos poner en la agenda pública y en la de salud pública la enfermedad renal crónica, que hasta ahora pues no había un plan ad hoc, ¿no?, para la enfermedad renal crónica, y siempre se trataba algo como que venía de algo de cardiorrenal metabólico, o sea, venía más de cardíaco o venía más de la diabetes, pero no tenía por sí la prioridad. Y de hecho este año en Ginebra, en la Asamblea General de la Salud de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, va a haber una resolución que la apoya Guatemala, entre otras, pero nosotros, España también, para que la enfermedad renal crónica, en las enfermedades crónicas no transmisibles, tenga por sí una prioridad y que realmente se le dé la entidad que debe, ¿no? ¿Cuántos niños crees que puede haber afectados de enfermedades renales? Porque hablamos de que la enfermedad renal crónica es progresiva, afecta pues personas de cierta edad, pero también hay niños afectados por enfermedades. Bueno, hay enfermedades glomerulares que están consideradas como raras, pero sí que pueden ser de nacimiento, y depende de si progresa rápido o progresa lento. Pero vamos, nosotros todos los años hacemos un campamento, que son unas vacaciones socioeducativas para niños y niñas de entre 7, 8 años hasta 17, y la verdad que es una herramienta de empoderamiento, porque son candidatos a 2 o 3 trasplantes renales en su vida, porque los trasplantes renales tampoco duran para siempre, que esto no lo sabe la población y es muy importante que lo sepan. O sea, el trasplante renal no es una curación, es un tratamiento renal sustitutivo, pero que dura entre 12 o 15 años de media, porque al final el cuerpo acaba rechazándolo, porque ya sabes que necesitan inmunosupresión, pero es verdad que hay gente que le dura 30 años y hay gente que le dura un año, por eso la media son 12-15 años, ¿no? Pero niños y niñas, afortunadamente no hay muchos en España, serán unos miles, pero vamos, que no hay afortunadamente muchos, comparado con los millones de personas que sí que tienen algún grado de afectación renal, y el problema es que no lo saben, está infradiagnosticado e infraestimado, ¿no? Porque al final esto es un asesino silencioso, pues como la tensión, que no da síntomas, que no parece que pase nada, pero sí que está afectando cada día a tu salud. A nivel europeo, ¿hay más concienciación sobre el cuidado de los riñones o estamos todos un poco a la par? Estamos un poco a la par. Hay muy poca conciencia, porque claro, la historia de la nefrología es una historia de éxito porque la gente no se moría porque tenía la diálisis o el trasplante. No era como en cáncer entonces eso ha sido bueno y malo a la vez, ¿no? Ha sido positivo y negativo a la vez. Ha sido positivo porque la gente no se moría, pero claro, como pensaban, bueno, pues si le fallan los riñones, pues ya tienen el diálisis o el trasplante, pero de verdad que los tratamientos renales sustitutivos hoy en día todos están aún lejos de ser adecuados por las increíbles restricciones que tenemos que hacer los de diálisis y que tienen una muy alta mortalidad. Creo que la mortalidad en diálisis está al 14% anual, es mucho. Y luego los tratamientos sustitutivos renales, como el trasplante renal, necesitan mucha medicación que tienen efectos secundarios. Bueno, ya sabéis, la inmunosupresión, pues al final hay osteoporosis, hay riesgo de cáncer de piel, a largo plazo, la verdad que no es nada bueno. Entonces, incluso el trasplante renal, siendo el mejor tratamiento renal sustitutivo, tiene sus complicaciones, ¿no? Así que tenemos que intentar evitar eso, pero vamos, que los
países europeos, sobre todo los países del este, están menos desarrollados. Afortunadamente en España tenemos muy buena calidad de diálisis y trasplante, pero nos queda aún mucho por mejorar. Sí. Desde algunos colegios de farmacéuticos se han lanzado campañas para promocionar sobre todo el importante papel que tiene el farmacéutico a la hora de cuidar al paciente, pues detrás del mostrador, darle consejo. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer más desde la farmacia que creas que no se esté haciendo ya o qué se puede hacer a nivel general desde la oficina de farmacia? Bueno, nosotros siempre para las campañas del Día Mundial del Riñón o del Día Nacional del Donante, que son en marzo o en junio, que el Día Nacional del Donante fue un invento de Alcer que realmente, pues para promover la donación, diciendo que sin donante no hay trasplante, ¿no? Que es verdad que es un modelo de éxito en España. Aparte de las campañas que contamos con las farmacias, yo creo que son un punto clave para el acceso y poder hacer prevención y detección precoz, pues detectando si un paciente es hipertenso o un paciente es diabético o un paciente es obeso o tiene antecedentes familiares, decirle, ¿usted se ha chequeado la función renal alguna vez? Yo creo que sería muy útil que este punto de cribaje para decirle, oye, pues te recomendamos que vayas al médico de cabecera o al médico de familia o a tu nefrólogo para chequear la función renal. Creo que los farmacéuticos y farmacéuticas jugarían un papel clave dando consejos de coma poca sal o bebo más agua, o sea, que fomentaran más la salud renal, y en este sentido yo creo que van a jugar un papel muy importante en el futuro, porque ya os digo, hay gente que no va al médico, pero al farmacéutico va seguro porque por unas cosas, o por antiinflamatorios o por analgésicos o por algún motivo de alguna crema, seguro que vas a la farmacia. Daniel, ¿conocemos nuestros riñones? Tú seguro que conoces muy bien los riñones, pero ¿crees que conocemos nuestros riñones? ¿Sabemos tratarlos? ¿Sabemos cuidarlos? Sabemos que están ahí porque, bueno, pues nos han dicho que nos limpian, pero ¿qué más? Pues yo creo que efectivamente no los conocemos, es un gran desconocido y es un cambio cultural que tenemos que hacer desde las universidades, desde los colegios, desde las campañas, ¿no? En educación, para que los niños y niñas ya sean conscientes y sean los que digan, oh, pues esto es una apuesta de futuro, porque de verdad que promover la salud renal pues es apostar por la vida al final, ¿no? Sobre todo por calidad de vida y poder vivir más. Yo creo que aparte de grandes desconocidos tenemos que hacer este cambio en la sociedad, porque solo valoramos la salud renal cuando la perdemos, ¿no? Y eso tiene que cambiar, o sea, tiene que ser un cambio cultural de decir, no, es que esto hay que cuidarlo desde el principio y bueno, vamos a estar mejor en general. Yo creo que, aparte de grandes desconocidos, ya os digo, son unos asesinos silenciosos tener enfermedad renal crónica, porque cada día te va minando, te va restando, y no eres consciente hasta que ya es demasiado tarde. O sea que imaginaros lo grave que es. Yo fui a urgencias cuando tenía estos 19 años, 20, porque tenía un tobillo hinchado y creía que me lo había torcido y que sería un esguince. Mal curado, ¿no? Sí. Un esguince mal curado. Y era porque estaba reteniendo líquidos, porque tenía proteinuria y demás. Y entonces pues ya me dijeron que eran los riñones y dije, pues los riñones, ¿qué tiene que ver eso? O sea, imaginaos lo poco que conocía. Yo creo que le pasa un poco hoy en día a la gente en general, y es un cambio que tenemos que hacer desde las universidades, los colegios y las escuelas, y también con campañas en televisión, campañas informativas de sensibilización, y cambiar este paradigma, porque hay una percepción muy baja del riesgo. O sea, la gente cree que bueno, los riñones eso va a ir bien siempre, y no es así. O sea, si eres diabético, sobre todo los grupos de riesgo, hay una percepción muy baja del riesgo. Desde hace 30 años comentabas que eres paciente en hemodiálisis. Sí. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, yo he estado 24 años en diálisis en centro, en hospitales y demás, que iba días y días, ¿no? O sea, vas lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. La terapia estándar son 4 horas, pero entre que vas a la sala de espera, te conectan, te desconectan, más o menos pierdes 6-7 horas entre el transporte y demás. O sea que al final pierdes todo el día. Todo el día. Sí. Entonces yo he estado 24 años en centro, ahora estoy en hemodiálisis domiciliaria, que lo hago 5 veces a la semana, pero menos horas. Entonces sí que es verdad que yo lo adapto ahora en mi día a día, pues coloco la diálisis cuando no tengo reuniones o cuando no tengo viajes, por la tarde, por la noche o por la mañana, depende del día, y eso es la flexibilidad que te da
hacerlo en casa. Sí que te tienes que cuidar un poco la alimentación, sobre todo evitar la sal para no tener mucha sed, y no comer mucho potasio, fósforo, en fin, depende de tu analítica, pero la frecuencia, al hacerlo 5 veces a la semana, claro, eliminas más toxinas y es mucho más fisiológico. Entonces eso sí que he notado mucho el cambio de estar mejor. Pero es verdad que en el centro, que el lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, el salto del fin de semana son 3 días sin diálisis que acumulas todo en el cuerpo. Entonces ahí sí que tienes que tener mucho cuidado con la hiperpotasemia, con el potasio alto, porque es malo para el corazón cuando no se elimina. Y creo que es importante decir que la gente hace unas restricciones de que no puede beber ni agua. En diálisis no puedes beber ni agua porque se te queda todo en el cuerpo. Entonces una retención de líquidos brutal. Entonces de verdad que es muy dura las restricciones de no poder beber ni agua, ni por supuesto alcohol. Y si comes sal tienes sed, si comes azúcar tienes sed. Al final todo es un círculo vicioso que te hace... ¿Los deportes? Sí. No sé, la actividad diaria, porque al final no dejas de estar todo el día enganchado a una máquina, por lo menos no todo el día, pero sí gran parte de tu día a día es estar... Sí. Bueno, yo he jugado a baloncesto en diálisis, federado, o sea que jugaba antes de estar en diálisis y luego... O sea que poder se puede. Poder se puede, lo que pasa es que es verdad que normalmente estamos cansados porque el riñón, aparte de eliminar toxinas y filtrar el líquido que sobra y regular los electrolitos, también tiene una función endocrino-metabólica que genera la EPO, la eritropoyetina, que es lo que se pinchan, ya sabéis, el doping de los ciclistas cuando se dopaban. Esta EPO hace que estimule la médula ósea para fabricar glóbulos rojos, o sea que al final sin riñones pues normalmente tienes anemia y estás un poco más cansado, también por la retención de líquidos y la urea y demás. Pero sí que se puede hacer una actividad moderada, o sea, adaptada siempre a ti. Se puede ser andar, puede ser pasear, puede ser hacer... bueno, hay gente que incluso corre maratones, ¿no? Es trasplantado, pero vamos, lo normal es que puedas hacer una actividad moderada, siempre adaptada a tus condiciones. Y te obliga a ser experto en nutrición, sí, a entender de un montón de términos médicos que un paciente normal no... De hecho, en los 80, en los 90 te daban las tablas nutricionales para que tú supieras que cuánto fósforo, potasio, sal tenía todo, pero es verdad que ahora no hace falta saberse de memoria las tablas nutricionales, pero sí que sabes que la fruta y la verdura tienen mucho potasio, que hay cosas saladas que te van a dar mucha sed, y luego todo lo que tiene proteína, sobre todo animal, pues tiene mucho fósforo. Es verdad que la proteína vegetal tiene menos fósforo y se absorbe menos, entonces tienes que ir viendo lo que te va sentando bien y lo que no, porque mucho potasio también se elimina por las heces y demás, pero es verdad que tienes que convertirte un poco en experto en nutrición, sí, sobre todo de lo que te va bien y lo que te va mal. Daniel, en una reciente intervención, en unas jornadas sobre innovación y desarrollo que organizó el Hospital Marqués de la Valdecilla, destacabas que es necesario que cada vez más el paciente tome más partido en las decisiones y de hecho hablabas de participación. Sí. ¿No se tiene en cuenta suficiente al paciente o por qué comentabas esto? ¿Qué carencias crees que puede existir en este sentido a día de hoy? Bueno, tú sabes que el sistema sanitario, el sistema de salud ha sido muy paternalista, sobre todo los médicos y doctores y doctoras en general de las generaciones anteriores, pues ellos tenían la experiencia y tenían el conocimiento, y entonces eran como los que te decían lo que tenían que hacer, lo que tenías que hacer, ¿no? Pero es verdad que ahora el sector en salud se ha democratizado porque todos tenemos acceso a la información, tenemos acceso a un montón de papers, bueno, de clínicas, de guías clínicas, o sea que al final casi tienes el mismo conocimiento, o a veces incluso hay pacientes que están más actualizados incluso que su propio médico. Entonces yo creo que los pacientes queremos 3 cosas básicamente. Una es tener voz, o sea que se nos escuche como un igual, que podamos sentarnos en la mesa, da igual en la consulta médica o en el Ministerio de Sanidad, que se nos escuche como un igual. El segundo es que tengamos elección, que podamos elegir si hay tratamientos innovadores, que esos tratamientos, si sean farmacéuticos o sean de dispositivos, en fin, cualquier cosa que podamos tener elección y que sea una toma de decisiones compartida. O sea, que el médico me recomienda lo que él cree que es mejor, pero yo le voy a decir, mire, pues yo esto lo voy a... creo que de todo eso... Exacto, yo puedo hacer o no. Y luego
la tercera es tener coproducción, pues que todo lo que se hagan campañas, se hagan guías clínicas, se hagan protocolos, se hagan estrategias, que sean con nosotros. O sea, no que nos den a revisar ya cuando esté hecho, o que, o sea, se podamos codiseñar todo conjuntamente, ¿no? Y en eso, pues yo creo que hay un cambio de decir, oye, que el médico no es tu padre ni tu madre para decirte lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. O sea, él podrá recomendarte, pero el que decida eres tú, ¿no? Y para decidir, lógicamente, te tienes que empoderar y tienes que educarte, tienes que conocer y tener este conocimiento. Y bueno, yo creo que es una buena noticia que la gente se vaya empoderando y que pueda tomar sus propias decisiones, sobre todo porque el médico no va a vivir tu vida, o sea, ni va a tener las consecuencias de tu elección. O sea, tú eres libre de elegir, lo que no eres libre es de las consecuencias de tu elección. Entonces, si tú eliges bien y tomas buenas decisiones, pues normalmente te va a ir bien y sobre todo adaptado a tu vida, porque nosotros ya no hablamos de ventajas o desventajas de una elección, sea de un tratamiento o sea de lo que sea, al final depende para ti será una ventaja o para ti será una desventaja. Para mí es muy importante viajar, pues eso será una ventaja o desventaja en función de eso, pero hay gente que no viaja nunca, pues para él a lo mejor la flexibilidad del horario le da lo mismo. O sea que tienes que ser consciente de lo que te viene bien a ti y tomar esas decisiones. ¿Qué crees que hace falta a nivel social, a nivel institucional, para que se tome conciencia de la importancia de cuidar los riñones, o por lo menos para que los riñones estén un poco más presentes? Sí. Bueno, yo creo que es importante que todos los agentes colaboremos en esto. Es decir, los profesionales sanitarios tienen que hablar más de la función renal y de cuidar los riñones. Me refiero a atención primaria, enfermería, farmacéuticos, en fin, todo el sector sanitario tiene que ser consciente que la salud renal es urgente, ¿no? que hagamos prevención y detección precoz. Creo que desde el sector educativo también nos pueden ayudar mucho, pues hacer acuerdos de colaboración para que desde los colegios, desde las universidades se haga formación y se haga sensibilización sobre este tema. Y luego, por supuesto, en la sociedad en general, campañas, pero no solo por el Día Mundial del Riñón o el Día Nacional del Donante, sino continuadas, igual que se ha hecho con el cáncer, que me parece fenomenal. Y se está haciendo con la diabetes. Y se está haciendo con la diabetes, los pues ictus. Exactamente, pues que hagamos un plan de salud renal, porque al final lo que queremos es que la gente viva más y mejor, y sin riñones os aseguro que no se puede vivir, es incompatible con la vida. Ahora que se habla mucho de inteligencia artificial y sobre todo en el entorno sanitario, ¿cómo crees que la IA puede contribuir, ya no sé si ayudar, sí, va a ayudar, a todo esto del cuidado de nuestros riñones? Va a ayudar mucho. Primero van a haber algoritmos de detección primaria que bueno, pues a veces en atención primaria el perfil de paciente renal no está muy instaurado y a veces pues se escapan. Entonces en los laboratorios de análisis de sangre y análisis clínicos sí que van a haber algoritmos de IA que digan: este paciente está en riesgo de enfermedad renal, derívelo, o este paciente hágale esta prueba. O sea, que quiero decir que los algoritmos y el machine learning y demás nos van a ayudar a detectar precozmente. Y luego, pues por supuesto, yo creo que en la telemedicina sí que a lo mejor pacientes que no tienen habilidades digitales no es para ellos, pero gente joven que no quiere ir al médico, pues la telemedicina nos va a ayudar mucho en ese sentido de, por ejemplo, que nos dé soporte 24/7 la IA para responder preguntas que tengas en un momento dado, tanto de tratamientos domiciliarios como de farmacológicos, que te surja una duda y que te dé un soporte la IA y que pueda responder, ¿no?, cualquier pregunta que tenga el paciente, y que a lo mejor te pilla un domingo a las 3 de la tarde que no hay servicio en el hospital o en el centro de salud. Entonces yo creo que la IA sí que va a ayudar mucho también a normalizar todos estos tratamientos, y que realmente la gente no se sienta sola en ningún momento. Hace unos años vi en una película, no recuerdo qué película era, pero el mensaje era claro, ¿quieres mucho a esa persona? ¿Le donarías un riñón? O sea, alguna importancia tiene que tener el riñón para que al final, pues, donar un riñón sea un acto de amor. En Alcer tenéis pacientes a quienes han, donantes, donados. ¿Qué porcentaje representan? Sí, bueno, la donación en vivo
tenemos mucho margen de mejora en España, porque es verdad que somos el número 1 de países, de los países en el mundo en donación, pero normalmente es de donación de cadáver. De donación en vivo hay países como Holanda o Estados Unidos que nos superan, y en España tenemos un 15% más o menos de porcentaje de donación en vivo. A ver, no está mal, pero son unas 500 personas. El año pasado se hicieron 4.000 trasplantes renales en España, que son muchos. Son muchos, sí. Unos 500, 600 fueron de donante vivo. Tenemos margen de mejora porque al final la donación en vivo pues facilita que la gente salga de diálisis o no entre en diálisis. O sea, puedes hacer el trasplante anticipado porque al final es una cirugía programada, si eres compatible y demás. Esto es completamente altruista. Normalmente son padres, madres, donan más las mujeres que los hombres en donación en vivo. Esto es curioso. ¿Anda? Sí, sois más generosas y la verdad que bueno, yo creo que es una fuente de... Bueno, nosotros teníamos una campaña que era Donar es amar, y es así, ¿no? O sea, cuando alguien le dona el riñón a otra persona, creo que es el gesto más de los más altruistas y de solidaridad que puede verse en una sociedad como la nuestra, ¿no? Se puede vivir con un riñón perfectamente. Por supuesto, para donar tienes que estar completamente sano. Eso también te garantiza, o sea, la esperanza de vida es la misma siendo donante vivo que sin serlo. O sea, que eso imagínate cómo está de equiparado lo de la salud. Y sobre todo porque, bueno, además de que tiene una duración mayor, como hemos dicho, que hasta 15 años de media o más en donación en vivo. Bueno, tenemos muchos casos en que hemos visto que padres, madres, hermanos, amigos, incluso hay algunos donantes altruistas o buen samaritano que donan un riñón a quien lo necesite. Eso es increíble, pero sí. Nosotros les dimos también un premio en Alcer a los donantes altruistas, que hubo un año que hubo pues 6 o 7, y bueno, cada año hay gente que dice: yo dono un riñón y el que lo necesite, el que sea más compatible, que se lo quede. Y eso es increíble, ¿no? Que alguien pueda donar un riñón. Hay gente que en su familia ha dicho: pero tú estás loco, ¿cómo vas a donar un riñón? Y bueno, lo han hecho porque creían que aportaban a la sociedad, y lo hacen mucho, y en el Día del Donante siempre lo un acto de amor total. Sí, 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 total. A la sociedad, al mundo. Sí, sí, sí. Pero normalmente suelen ser a gente, pues eso, familiares pues hermano, ¿no? Padre, madre, hijo, hija. Danos algún consejo basiquito para que empecemos a cuidar nuestro riñón, o por lo menos a tomarle un poco más en serio. Sí. La primera... Bebe agua. Sí, beber agua parece mentira, pero bueno, beber un vaso de agua sin comer nada, pues es un regalo para el riñón, porque eso va directamente a los filtros. Imagínate un vaso de agua. Yo digo que leer la etiqueta es una recomendación muy buena para la salud. Un acto de amor propio, sí, total. Sí. Entonces la etiqueta ya te pone ahí la sal, y ya verás como, sobre todo alimentos procesados, todos llevan sal, ¿no? Conservantes y demás. Entonces, pues embutidos, bueno, hay cosas que llevan más sal, ya sea anchoas, pescados, bueno, depende pero si reducimos la sal, pues vas a reducir, o sea, vas a bajar la tensión, y encima vas a retener menos líquidos. Eso es un concepto muy básico que deberíamos hacer todos, de reducir el consumo de sal. Por supuesto, comer más fruta y verdura, dieta mediterránea, es fácil, o sea, legumbres, lechugas, legumbres, frutas y verduras. Creo que eso también es básico. Comemos demasiada proteína animal, que eso al final, pues el exceso de proteínas siempre es malo. Entonces, más proteína vegetal y menos proteína animal. Yo creo que esos son conceptos básicos, esos tres: agua, menos sal y más fruta y verdura y legumbres, dieta mediterránea. Con eso ya, bueno, mejoraríamos todo seguro. Daniel, en tu día a día, tu actividad diaria representando pues tantas entidades a nivel nacional, internacional, ¿te deja tiempo para ocio, para leer, por ejemplo? ¿Te gusta leer? Sí, sí, sí. Me ha gustado siempre leer, porque en las unidades de diálisis tienes mucho tiempo. Puedes dormir, puedes trabajar, puedes leer, y he leído muchos libros, sí, la verdad que, bueno, también he visto series, por supuesto, y películas, he escuchado música, pero sí, me encanta. Recomiéndanos un libro y una serie, por ejemplo. Sí, yo os voy a recomendar un libro que está relacionado con lo nuestro, que además ha publicado un doctor de aquí de Madrid, un nefrólogo, que se llama Hoy por mis riñones como bien. Y creo que es muy importante porque habla de todo. El mensaje es muy bueno, el mensaje es buenísimo. El título es Hoy por mis riñones como bien. Entonces, él hace, aparte de hablar de enfermedad renal crónica, hace un poco de consejos nutricionales y de qué es lo que le va bien al riñón.
y por qué son tan grandes desconocidos. Y bueno, lo hemos recomendado en Alcer porque nos ha parecido una muy buena idea que se pueda promover la salud renal desde la lectura y desde un libro, y además con la evidencia científica, el rigor de un nefrólogo, ¿no? Que bueno, ya lo veréis, y también hay por supuesto un cocinero, y entonces en el libro os lo recomiendo 100%. Anotamos las recomendaciones y sobre todo te damos las gracias por esta charla tan instructiva, y a ver si a partir de ahora tomamos conciencia de que los riñones están ahí, pero están ahí para algo más que figurar. Sí, yo muchísimas gracias por la oportunidad y de sensibilizar a la población de cuidar nuestros riñones. Yo creo que de verdad que cuidar con nuestros riñones es urgente, no es opcional. O sea, de verdad que tenemos que hacerlo porque al final es luchar por mejorar nuestra calidad de vida. Por mis riñones que lo vamos a hacer. Muy bien, me parece fenomenal. Gracias, Daniel. Gracias, un placer.